Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la exigencia, ¿verdad? Cómo se va incrementando, y Jesús incrementa la exigencia en la vida cristiana. Aquí ustedes escucharon, de Antiguo Testamento, cómo tenía que ser la justicia entre ustedes. Les aseguro que la justicia de ustedes, si no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Queridos amigos, ñandego ñambojera hoy lleva a la vida cristiana el camino de la perfección, o el camino a la perfección, que nos lleva hacia un lugar. Cielo, ¿verdad? Bueno, todas estas son, ahora no vamos a entrar, ¿verdad?, en disquisiciones filosóficas que luego, sobre todo por San Agustín, el platonismo que se pone un poco dentro de la religión, porque se necesitan pues lenguajes para explicar el Uranos, donde estaba el alma pura, ¿verdad?, del cielo. Vamos al cielo, donde están las almas puras. En fin, todas estas son reflexiones muy interesantes, pero como les digo ahora en estos minutitos, en todos los detalles de lo que significa. Pero, sin embargo, el Señor nos presenta y nos dice aquí que la vía, el camino que nos lleva al cielo, el camino que nos lleva a Dios, el camino que nos lleva a la perfección, ¿cómo lo vamos a hacer, queridos amigos? Y lo vamos a hacer con mayor exigencia. La vida del cristiano es una vida de exigencia. Por eso algunas veces yo estoy preocupado, ¿verdad? Porque, ya digo, muchas veces la religión es una religión muy primitiva, queridos hermanos. Una religión muy popular, ya te lleva. Ya güero ya, se pea, se amor, escola se santito, pea, que amor. Pero sin embargo, después nos damos cuenta que siendo un país tan religioso, sin embargo, somos un país tan corrupto, ¿verdad? Un país que no se solidariza absolutamente, o se solidariza muy poco, ¿verdad? Muy poco, con la realidad. Buscamos mucho nuestros propios intereses, simplemente salvar nuestro interés, estar en nuestro mundo. Ahí ponete ahí y que no me moleste mosquito. No me moleste mosquito, por favor. Pues ya hay pona, ya llevo pea, ya hoy pepe, etcétera, etcétera. Entonces, nos falta solidaridad. Y eso no estoy diciendo simplemente los ricos, porque siempre pues, los ricos piensan que es solo yo el que tengo que dar porque yo tengo plata o me está criticando, como algunas veces me dijeron, ¿verdad? No. La solidaridad es para todos, porque también yo veo, ¿verdad?, cuando voy a los asentamientos, etcétera, falta la solidaridad.
yo no hay un baile, me está viendo, yo entendé, y ahí, etcétera. Entonces por eso no se puede salir. Y entonces prefieren vivir siempre en esa misma situación. Pero entonces la solidaridad, se dan cuenta, queridos hermanos, que es algo muy profundo. Y por eso aquí nos está diciendo, les aseguro si la justicia de ustedes no es superior a la que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. En el cristianismo entonces dice, hay que arremangarse, hay que ir, hay que ver, ¿verdad? Lastimosamente que nosotros a los políticos le tenemos que se van y visitan, esto y aquello, pero solamente para ellos nomás otra vez. Van a ganar idea y poner idea, pues ya, oye, Guaruma y la pueblo, la gente, ¿verdad? Entonces, pendas a ella y la solidaridad cristiana. ¿Verdad? Y solidaridad simplemente con algo que le va a beneficiar después, ¿verdad? Le va a beneficiar. Ser solidario por un tiempo. Queridos hermanos, aquí va mucho más allá. Y por eso que el Señor nos exige, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa entrar en el reino de los cielos? La construcción de nuestro mundo justo, de nuestra nación, familia que tiene que tener los principios y los valores desde el Evangelio, vivir en la paz y en la serenidad. Nosotros hoy en día tenemos que construir nuestras casas coanga y llévate malaña cada vez llévate el año de muralla, cada vez llévate. Aguangañamos y pamaoya ahí pe alambre eléctrico, cámara, escopeta de más falta veo capún de la arejoro de poco lo que sea. Entonces quiere decir que algo no funciona. O no es algo, muchas cosas no funcionan. Queridos hermanos, entonces tenemos que volver a insistir en esta frase del Señor hoy, en este tiempo de Cuaresma. Viernes justamente este día en que hacemos también Vía Crucis, la vía, el camino de la cruz, de nuestro dolor, de nuestras angustias, de las cosas que por ahí no están funcionando bien. Ahora, entonces dale fuerza. La justicia de ustedes, queridos amigos, la justicia de ustedes, mis hijos, tiene que ser mucho más. Esa solidaridad, ese empeño, ese deseo de construir el reino de Dios. Aunque sea de tener granito de arena, ñamuí cada uno, y se van a dar cuenta, queridos hermanos, que esta nación, nuestras familias, nuestra iglesia, va a cambiar rápidamente. Que ojalá esto sea el fruto, ¿verdad?, ya de este camino cuaresmal. Que así sea. Que así sea.